Hola, soy GT Torres, tu sastre matemático. Hoy os traigo un vídeo muy interesante que es hablar del bono social eléctrico. Y aunque hace unos años que hice un vídeo hablando de esto y explicándolo sobre una factura, pero ha habido un suscriptor que me lo ha sugerido, me ha dicho que por qué no lo explicaba, y me pareció oportuno porque las condiciones han cambiado y por lo tanto es bueno saber en qué condiciones se puede solicitar y qué requisitos hay que reunir para solicitar el bono social actualmente, que estamos en el año 2024, como sabéis. Por lo tanto, agradecer a este suscriptor esta sugerencia y nada, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenéis el índice del vídeo que vamos a ver sobre el bono social. En primer lugar, vamos a ver lo que es el bono social. En segundo lugar, los requisitos que hay que reunir para poderlo solicitar. Ahí veremos en tercer lugar una tabla resumen con algunos ejemplos. También os explicaré cómo solicitarlo y por último las conclusiones a las que yo llego en este vídeo. Vamos a ver qué es el bono social. Voy a ir leyendo lo que os voy explicando y haciendo alguna aclaración, pero quiero que lo tengáis ahí en la pantalla para que vosotros podáis parar el vídeo y leerlo tranquilamente. El bono social es un descuento que se aplica sobre el consumo eléctrico y para ello tenemos que tener contratado el PVPC, es decir, el mercado regulado, y el PVPC ya sabéis que es el precio voluntario para el pequeño consumidor. Pero ese descuento no se aplica a toda la energía que consumamos, sino a un límite máximo de energía en cada periodo de facturación. Es decir, no podemos pensar, como me van a hacer un descuento, pues voy a consumir mucha energía. Hay una energía sobre la que te aplican el descuento. Si te pasas de esa energía, ya sobre ese excedente ya no te aplican ese descuento. Lo veremos tranquilamente. Pero para empezar, que se nos quede claro que es un descuento sobre la electricidad. No toda, sino sobre un consumo concreto. ¿Qué requisitos debemos cumplir para poderlo solicitar? Lo primero, tener contratada la energía de la vivienda habitual en una de las comercializadoras de referencia del mercado regulado. Es decir, tenemos que tener el precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. Y luego hay que cumplir con una serie de requisitos personales, familiares y de renta que ya están regulados y establecidos por el gobierno. Y que no se os olvide aquí lo que dice, que es sobre la vivienda habitual. No podemos solicitar el bono social para una vivienda que no sea la que nosotros estamos utilizando, nosotros con nuestra familia. Antes de seguir, os tengo que hacer una pequeña aclaración, y explicaros un concepto, porque si no luego después no lo vais a entender. Para aplicar el bono social existe un índice multiplicador que es el que hay que tener en cuenta para la concesión de las ayudas públicas y para cualquier subvención, así como para el subsidio de desempleo. Bien, pues ese índice se denomina IPREN, que son las iniciales de este concepto, indicador público de renta de efectos múltiples, IPREN, indicador público de renta de efectos múltiples. Pues ese índice es de 600 euros mensuales y hay que aplicarlo con una cuantía de 14 pagas, es decir, una unidad de IPREN equivale a 600 euros por 14, 8.400 euros anuales de ingresos. Esto es un IPREN. Ahora bien, vamos a ver a continuación que para determinadas situaciones, bueno, pues la renta puede ser superior a esos 8.400 euros anuales. Pero este concepto es clave. Cada vez que oigamos hablar de IPREN, estamos hablando de 8.400 euros anuales un IPREN. Bien. Una vez hecha esa aclaración, se tiene que cumplir con alguno de los requisitos que vamos a ver a continuación para ser beneficiario o beneficiaria del bono social. Uno de los requisitos, si cumples este requisito, el requisito A, que el nivel de renta de la unidad de convivencia
sea igual o inferior a 1,5 veces el IPREN, que ya hemos dicho que es de 14 pagas. Es decir, 1,5 veces el IPREN, 12.600. Si se tiene unos ingresos anuales de inferiores a 12.600 euros al año, ya lo he dicho, anuales, tiene derecho al bono social. Cuando esta unidad de convivencia esté formada por más de una persona, es decir, lo que hemos visto aquí de 12.600 es una sola persona. Si una sola persona vive sola y tiene ingresos inferiores a los 12.600, tiene derecho. Pero si resulta que en esa unidad, llama aquí unidad de convivencia, unidad familiar, todos los que conviven en esa vivienda, está formada por más de una persona, entonces el multiplicador anterior dice que se incrementa en 0,3, es decir, 2.500 euros al año por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia. Ahora veremos más ejemplos, pero de momento, si hay dos personas y una de las personas es mayor de edad, a esos 12.600 le tenemos que incorporar 2.520 euros al año. La suma de esas dos cantidades, 12.600 más 2.520 euros al año, si se gana menos de eso, hay derecho. Ahora bien, si hay una persona por cada una de las unidades de convivencia es menor de edad, lo veis aquí, es menor de edad, entonces hay que incrementar por cada una de esas personas menores de edad 4.200 euros al año, que es un 0,5 la famosa unidad del IPREN. Veremos ejemplos, pero bueno, estas son las cosas que de momento que sirven para calcular si se tiene o no se tiene derecho al bono social. Adicionalmente, ese multiplicador resultante, es decir, esa cantidad resultante, se incrementará después de ver si hay dos personas, o sea, si hay dos personas, si hay mayores de edad que no tienen ingresos, si hay menores de edad que no tienen ingresos. Todo eso se va sumando, pero si además se dan alguna circunstancia especial, se incrementará en 1 el IPREN, que el IPREN hemos dicho que eran 8.400. Algún miembro de la unidad de convivencia si tiene una discapacidad reconocida, igual o superior al 33%. Entonces, se incrementa los ingresos que se pueden tener en un IPREN, en 8.400 euros más. O bien si hay alguna víctima de violencia de género, o si hay alguna víctima de terrorismo, se incrementaría 8.400 euros más. También existen estas circunstancias especiales, que se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado 2 o 3, o que la unidad de convivencia esté integrada por un único progenitor y al menos un menor. Entonces, estas son lo que hemos llamado aquí en la página anterior circunstancias especiales. Cualquiera de estas circunstancias o todas. Otra condición para tener derecho al bono social: estar en posesión del título de familia numerosa. También se tiene derecho. El tercer apartado: que el propio consumidor, o en caso de que exista unidad de convivencia, todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas, o bien por el sistema de seguridad social o por jubilación o incapacidad permanente. Siempre que además cumplan estas dos condiciones: que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para cada tipo de pensión, y en caso de percibir otros ingresos, que la cuantía agregada anual no supere los 500 euros. Como veis, son cosas que se van agregando y que evidentemente hay muchas familias que, bueno, pues que se dan circunstancias muy diversas en cada una de ellas. Entonces hay que analizar familia por familia. Y este apartado cuarto, el apartado D, se tiene derecho también al bono social si algún consumidor o miembro de la unidad de convivencia sea beneficiario del ingreso mínimo vital. El consumidor o algún miembro de la familia. Miembro de la familia o miembro de la unidad de convivencia que conviva en esa vivienda. Bueno, pues si alguno de los miembros es beneficiario
del ingreso mínimo vital, o sea, tiene ingreso mínimo vital, también hay derecho al bono social. Ahora vamos a hablar de la tabla resumen que os comentaba. Antes de ver la tabla resumen, tenemos que distinguir dos tipos de situaciones. La primera, que el consumidor sea vulnerable. Si el consumidor es considerado vulnerable, tiene derecho a 25% de descuento en la energía eléctrica. Y si el consumidor es considerado como vulnerable severo, entonces tiene derecho al 40% sobre el consumo de la energía eléctrica. Evidentemente me vais a preguntar, ¿y qué es un consumidor vulnerable o un consumidor vulnerable severo? Pues lo vamos a ver ahora a continuación cuando veamos la tabla. Pues aquí tenemos en la pantalla esta tabla. Como veis, esta tabla es una tabla donde nos da ejemplos posibles de rentas máximas beneficiarias. Entonces, aquí hay tres columnas. Fijaos, dice hogar, seguidme un poco con el ratón, que como veis aquí es una crucecita. Hogar con bajos ingresos, Real Decreto 18/2022. No hagáis caso, esto lo he tachado porque esto ya no aplica. Esto ya no aplica. Lo que aplica es estas dos columnas que tenemos aquí a la derecha. Veis que vemos y dice consumidor vulnerable, aquí lo tenemos, y consumidor vulnerable severo. Y todos estos son los casos: demandante individual, unidad de convivencia con dos adultos, etc. Vamos a irlo comentando línea por línea, porque son ejemplos de situaciones en unidades familiares, en consumidores que se pueden producir. Y vamos a ver lo que ocurre en cada caso. En el caso de que el demandante del bono social, la persona que lo solicita, sea individual, en ese caso se consideraría consumidor vulnerable, aquí me tenéis que ir siguiendo con el ratón, si tiene una renta de 12.600 euros al año o inferior, ¿vale? Y sería consumidor vulnerable severo si tiene 6.300 euros al año o menor. Lógicamente, el consumidor es consumidor vulnerable severo si tiene menos ingresos y consumidor vulnerable si tiene estos ingresos, bien, o inferiores. Entonces, ¿qué circunstancias se pueden dar en el demandante individual? Bueno, pues que no tenga absolutamente nada más, o bien que cumpla alguna de las circunstancias especiales que ya comentamos. Si cumple alguna de las circunstancias especiales, la renta mínima, los ingresos ya mínimos ya no son 12.600, sino puede llegar a percibir hasta 21.000 euros al año o menos. Y sería severo si tiene circunstancia especial, si tiene unos ingresos de 10.500 euros o menos. Veis que aquí dice arriba 2,5 veces el IPREN, 1,25 veces el IPREN. Ya no nos hablo de eso, sino que vemos las cifras. Esa es una posibilidad de tipo de familia, tipo de solicitante del bono social. El segundo puede ser unidad de convivencia con dos adultos. Si son dos adultos, sería consumidor vulnerable si tiene unos ingresos de 15.120 euros o menos, y sería vulnerable severo si tiene 7.560 euros al año o menos. Y si además concurren algunas de las circunstancias especiales, sería consumidor vulnerable con 23.520 euros al año o menos, y severo con 12.760 al año o menos. Esa es la segunda tipo de familia que pueden concurrir. Estas son familias, digamos, estándar, de los que son más normales. El tercer caso, unidad de convivencia con dos adultos. Veis que vamos, un adulto, dos adultos, ahora dos adultos y un menor. Entonces sería consumidor vulnerable si tiene menos de 19.320 euros, y sería severo si tiene menor, igual o menos de 9.660 euros al año. Como veis, 25% consumidor vulnerable de descuento y 40% el severo. El tercer caso, unidad de convivencia con dos adultos y dos menores. En ese caso, consumidor vulnerable 23.520 euros al año o inferior,
y severo con 11.760 euros de ingresos anuales o menos. Si además concurre alguna de las circunstancias especiales, que esto es en todos los casos, evidentemente puede ocurrir, sería consumidor vulnerable con 31.920 euros al año o inferior y severo con 15.960 euros al año o menos. El siguiente caso, el quinto, familia numerosa. En todos los casos tiene derecho al bono social y sería severo si tiene unos ingresos inferiores a 16.800 euros al año. Y en el último caso es cuando en la unidad de convivencia hay pensionistas. Entonces, tiene derecho si percibe la cuantía mínima para la clase de pensión correspondiente y no tiene otros ingresos anuales que sean superiores a 500 euros. En el caso del consumidor vulnerable. Y vulnerable severo si los ingresos son inferiores a 8.400 euros anuales. Bueno, como os dije, hay unos límites máximos de consumo sobre los cuales se hace el descuento del 25 o del 40 según que sea consumidor vulnerable o vulnerable severo. Entonces, los límites están aquí establecidos y son los siguientes. Demanda individual para una unidad de convivencia formada por 2 personas, 1.587 kWh año. 3 por 3 personas, 2.222. Bueno, leer aquí porque dice por 3 personas, pensionistas cuantía mínima, unidad de convivencia formada por personas, siendo una de ellas un menor. Es decir, que haya 3 personas, 2.222. Unidad de convivencia por 4 personas, 2.698. Y unidad de convivencia por 5 personas, 4.761. Todo esto kilovatios hora año. Es cierto que las comercializadoras lo hacen, lo dividen entre un mes y si el consumo en un mes lo habéis superado la media, pues también cobran el incremento. Pero bueno, al final de año lo ajustarían. Si no se rebasan estos límites, se ajusta. Ahora vamos a ver la documentación necesaria para poder pedir el bono social. Y aquí tenéis la relación. El DNI del titular del contrato, que es quien solicita la ayuda. El DNI de los menores que tengan más de 14 años. El certificado de empadronamiento en la vivienda de todos los miembros de la unidad familiar. Todos tienen que estar empadronados. El libro de familia. Título de familia numerosa si existe esa condición y se va a pedir el bono social por tener esa condición, claro. Un certificado expedido por la Seguridad Social si se percibe una pensión mínima. Evidentemente, si dices que percibes una pensión mínima, lo tienes que justificar. Y un certificado de los servicios sociales cuando se apliquen situaciones especiales. Si no, no. Bueno, pues esto es la única documentación que hay que presentar. Y ahora veremos a continuación dónde y cómo. Bueno, pues ya nos falta poco para terminar. Vamos a ver cómo se solicita el bono social. Simplemente saber que para poder solicitar el bono social, para que os concedan el bono social, tenéis que tener el contrato con el mercado regulado, con alguna de las comercializadoras de referencia que les tenéis aquí en la pantalla. Y que Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol tienen la suya propia, que bueno, tienen otros nombres. Endesa es energía comercializadora de referencia, es Energía 21, Repsol Rexity, Naturgy comercializadora Gas and Power e Iberdrola Cure Energía. Y ahí tenéis los teléfonos en esta columna que estoy marcando y aquí tenéis las direcciones. Bien. Y evidentemente, bueno, podéis hablarlo con las comercializadoras o visitar alguna de las agencias que tengan donde esté vuestra residencia, si tiene alguna de las oficinas, y si no, se puede hacer también de esta otra manera, con esta pantalla que veis aquí, que es, bueno, entrar en la página web y rellenar el formulario. Aquí tenéis para rellenar el formulario Energía 21, de Cure Energía, Gas and Power, de Baxter, de Rexity, formulario Energía 21 de Ceuta, formulario de Teramelcor y formulario de CHC Core. Bueno, y sencillamente rellenéis el formulario y enviáis la documentación y ya os responderán. Si tenéis unas condiciones especiales, bueno, pues consultarlo. En cualquier caso, si tenéis algo diferente de lo que hemos visto aquí, lo mejor es que lo consultéis y que os asesoren.
A modo de conclusión, esta es la información que yo os quería ofrecer y esta es la información que yo considero debe saber cualquier persona que quiera solicitar el bono social, sobre todo para que tenga una idea de cuál es su situación y cuáles son las condiciones familiares y cuál es la renta máxima que debe tener. Pues bien, como siempre, es un placer que me veáis, es un placer que hagáis comentarios y os lo agradezco mucho y os deseo que seáis muy felices hasta el próximo vídeo. Adiós.